Hola a todos, este es un programa de la firma consultora Estudios de Ingeniería Ambiental. Somos una firma dedicada a formular y ejecutar estudios ambientales, estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, sustracciones de reserva, informes de cumplimiento ambiental, entre otros. Y hoy, 27 de mayo, pues estamos estrenando este programa del Planeta Biodiverso. Este es un espacio de divulgación creado para ti. Definitivamente es un espacio que va a brindar herramientas para entender el mundo natural y los cambios que inducimos pues el ser humano con estas actividades antrópicas que generan impactos en esos tres medios, biótico, abiótico y socioeconómico en cualquiera de sus componentes. Entonces, bueno, les cuento de nuevo que hoy tenemos un gran invitado, él se llama Jonathan Vanegas. Jonathan es herpetólogo, conservacionista y fotógrafo de vida silvestre. Jonathan, voy a tratar de hacerle justicia a tu perfil. Déjame te presento y ya tú me dices, Lorena, faltó. Gracias, Lore. Listo, Jonathan es cofundador de Keeping Nature. Es una institución para preservar la vida silvestre a través del turismo, la fotografía, la educación y también a través de la investigación científica. Jonathan durante los 3 últimos años ha guiado a fotógrafos para realizar tours en diferentes zonas del país. El propósito de esos tours, pues definitivamente es tomar registros fotográficos maravillosos, específicamente de este grupo biológico que él maneja con bastante suficiencia, que son los herpetos, y precisamente hoy nos va a hablar bastante de eso. Jonathan, además de fundador de Nature Print, es una empresa dedicada a preservar la biodiversidad a través de artículos. Él en su empresa crea camisetas, agendas, cuadros y muchos productos decorativos. Ha publicado más de 14 artículos científicos, artículos que aportan al estado del arte y claramente pues, son artículos reportando sus hallazgos frente a los herpetos. Bueno, sin más preámbulos, Jonathan, bienvenido. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Vale, Lore, no, muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias por abrir estos espacios. Estos espacios son supremamente importantes. Poder hablar con la gente, poder hablar con las personas, poder contarles un poquitico de lo que está atrás de un papel, de lo que está atrás de lo que nosotros escribimos, de lo que está atrás de una foto, es supremamente importante y seguramente vamos a poder aportar un poquitico pues, a los objetivos que tenemos, no solamente en temas pues, relacionados como con la consultoría, temas ambientales, sino también poder acercar un poquitico a las personas, pues como con eso que está detrás de todos los ecosistemas que hacen parte pues, de nuestro entorno. Entonces, muchas gracias y te felicito por esa gran labor. No es fácil, no es nada fácil, pero has hecho una tarea gigante. Entonces, nada, feliz de ser el primer invitado. Y nada, espero que sea un ratico pues muy agradable y donde podamos conversar pues cosas bien chéveres. No, a ti, gracias Jonathan por haber aceptado la invitación. Les decía, hoy nos estamos estrenando con este programa de Planeta Biodiverso. A todos los que se están conectando y los que se conectaron desde el inicio, muchísimas gracias por unirse. Esperamos que les guste y que sea un programa para interactuar. Es importante contarles antes de iniciar cuál va a ser la dinámica. Jonathan es un experto, nos trae muchísima información, pero claramente el espacio no va a ser suficiente para tratar todos los temas de los que él pudiera hablar con suficiencia. Entonces la dinámica va a ser la siguiente. Nosotros vamos a establecer un hilo conductor donde vamos a empezar un tema, pero ustedes, los asistentes, pues van marcando la pauta. Si en algo se quieren detener, quieren que ahondemos en un tema, tienen una duda en particular relacionada con los grupos de herpetos de los que les vamos a hablar hoy, pues inmediatamente nos detenemos, lo leemos y lo atendemos. ¿Listo? Entonces, bienvenido Danilo Fino, bienvenido José Martínez, bienvenido Alex, ADN Socioambiental y todos los que están unidos. De nuevo, gracias y bueno, vamos a dar inicio a este primer programa de Planeta Biodiverso con el tema herpetos y su función en los ecosistemas. Así que, Jonathan, la primera inquietud, y para que nos des un contexto para empezar a hablar, ¿qué son los herpetos? ¿Cuáles son los herpetos? ¿Qué se entiende por herpetos? Cuéntanos, por favor.
Bueno, realmente la palabra herpetos es una clasificación, es una agrupación muy artificial que nosotros hacemos de los organismos, ¿cierto? Nosotros, nuestra necesidad es de clasificar y de ordenar todo lo que vemos, porque no solamente lo hacemos en la naturaleza, sino que lo hacemos pues como en nuestra cotidianidad. Agregamos o damos unos nombres a los animales y esos nombres, digamos que eh, están dados por unas categorías o por unas características particulares, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de los herpetos es una clasificación artificial, es decir, no es una clasificación natural que sea de los organismos, pero entonces ella nos permite hacer uso práctico pues, de estos dos grupos. Ahí incluimos dos grupos principales que son anfibios y reptiles. Entonces, básicamente la herpetología se encarga pues, del estudio de estos dos grandes grupos porque son grandecitos. Maravilloso, Jonathan, pero danos un poco más de información porque yo sigo perdida. Entonces, son dos grandes grupos, pero no sé, ¿qué individuos están dentro de ellos como para que hablemos en un lenguaje más fluido? A ver, menos Ahí tenemos, técnico. ahí tenemos entonces anfibios y reptiles, ¿cierto? Esos son como los dos grandes grupos que se incluyen dentro de la herpetología, dentro de los herpetos, pues, como lo llamamos, pues, como entre comillas, vulgarmente. Entonces, dentro de los anfibios, pues, tenemos tres grupos principales, que están las ranitas, donde están, pues, todas las ranitas, los sapitos, todos estos saltarines de piel babosita, de piel húmeda, realmente no es babosita, es húmeda, pero que dan una apariencia, pues, como de humedad, pues, parecen gomitas en algunos casos. Entonces tenemos Sí. las ranitas, tenemos las himnofionas, que son las cecilias, que son unas culebritas que parecen como lombrices, estas lombrices grandes, capitanas, que son gigantes, pero realmente son anfibios, son vertebrados, entonces ellos son fosoriales, viven debajo de la tierra y tienen una biología pues bastante interesante. La reproducción de ellos es supremamente interesante. Y hay un tercer grupo pues dentro de los anfibios que son las salamandras, son los caudados. Las salamandras son como unos anfibios, como unas ranitas largas, súper larguitas, como de unos 10 centímetros de paticas cortas. Generalmente las salamandras las confundimos con las salamanquejas, con estos lagarticos que corren así por las paredes, en las casas, pero no. Que cantan Son, durísimo en las noches. No, eso eh, no. que hacen como así en las noches, no, esos no son. Las salamandras son anfibios, están en zonas muy conservadas, son muy, muy sensibles a cualquier cambio ambiental. Entonces es súper difícil verlos, no es tan fácil ver salamandras. Tienen distribuciones muy localizadas, entonces cuando tú vas a un sitio y encuentras una, seguramente ahí van a haber un montón más. Entonces esos son los tres grupitos de los anfibios, ¿cierto? Dentro de los reptiles tenemos muchos más grupos. Ahí tenemos pues las tortugas, tenemos los cocodrilos, tenemos todos los lacertios, todas las lagarticas, los lagarticos, las serpientes y también tenemos unos que son más raritos, que solamente hay una especie que son las tuátaras que están en Nueva Zelanda. Entonces esos son como los principales grupos de reptiles también. Bueno, ya nos queda mucho más claro. Los herpetos no sé, se dividen en anfibios y reptiles. En anfibios están las ranitas, las salamandras, las cecilias. Y dentro de los reptiles, tortugas, lagartos, cocodrilos y la que vive en Nueva Zelanda. Y tuátaras y serpientes, no Y olvidemos las las serpientes. serpientes, claro está. Bueno, teniendo claro esto, ¿cuáles son esos rasgos funcionales característicos de los anfibios y reptiles? Empecemos por los anfibios. Cuéntanos sobre eso. Vale, pues los anfibios tienen características muy particulares, ¿cierto? Que los hacen, tienen piel húmeda, entonces ellas tienen que estar muy ligados a los ecosistemas acuáticos, siempre tienen que estar en ambientes pues muy húmedos, por lo tanto los ambientes en los que ellos están tienen que ser muy conservados. Ok. Entonces, digamos que esa podría ser una de las características principales de ellas, pues aunque cada grupo pues tiene sus particularidades, ¿cierto? Dentro de los reptiles sí tenemos una característica más notoria que es mucho más evidente y son las escamas, la presencia de escamas en su tegumento o en su piel, ¿cierto? Entonces tenemos una capa epidérmica que es muy queratinizada que funciona como un escudo, es un escudo protector. Eh, los anfibios están mucho más relacionados con los peces, entonces cuando ellos salen del agua no desarrollan estructuras que tengan que les permitan pues como esa protección de la desecación y del sol, sino que ellos tienen que estar muy cubiertos pues en los bosques y dentro de sus microhábitats, mientras que los reptiles sí desarrollan esas estructuras y que les permite también una protección muy, muy grande.
Además, en los huevos, digamos que los anfibios todavía tienen huevos desnudos, es decir, sin ningún tipo de protección. Solamente tienen pues las capas que les dan, pues que les aportan la humedad y les aportan los nutrientes. Mientras que los reptiles sí tienen una capa externa que les ayudan pues a protegerse de diferentes cosas y de la desecación, pues que es una de las principales. Es decir, ya la presencia de la cáscara, aunque no es tan calcificada como en las aves, sí les permite reproducirse y poner y depositar o tener sus nidadas en ambientes mucho más agrestes y mucho más fuertes. Entonces les permite colonizar algunos ambientes mucho más agresivos también. Ok, bueno, con eso último que nos dices, Jonathan, ¿dónde es habitual encontrarlos? ¿Dónde encuentro los anfibios? ¿Dónde los reptiles? Si yo estoy eventualmente en un bosque y levanto un tronco, ¿qué esperaría ver allí? Lore, vas a tener posibilidad de ver de todo, pues realmente. Los anfibios han desarrollado pues diferentes formas de reproducirse. Dentro de esas formas, pues obviamente en términos generales ellos van a estar muy ligados al agua, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar mucha más diversidad cuando nos acercamos pues a cuerpos de agua. Sin embargo, hay unos que han desarrollado pues características diferentes en su reproducción y les ha permitido colonizar muchos más ambientes, ¿cierto? Entonces ya están en el interior de bosque, ya están en lugares mucho más agrestes, eh, por ejemplo, como estos ecosistemas pues, de bosque seco que están al norte de Colombia, pues en La Guajira. Entonces hay unos anfibios que son súper resistentes y tienen unos comportamientos muy chéveres porque se entierran en el día, durante el día están enterrados para protegerse del sol, pero en la noche salen y a desarrollar pues toda su actividad, hacer forrajeo para conseguir alimento, bueno, todo lo demás. Entonces, digamos que eso en cuanto a anfibios. En cuanto a reptiles, pues tenemos reptiles o lagartos que son semifosoriales, otros que son fosoriales completamente. Entonces, digamos que vamos a tener la posibilidad de encontrar una gran De cantidad de todo. bichos. Vamos a poder encontrar anfibios, vamos a poder encontrar serpientes, vamos a poder encontrar lagartos. Ellos, los reptiles, a pesar de ser ectotérmicos y de necesitar pues una carga de calor pues bastante grande del ambiente, siempre van a preferir pues como ambientes muy húmedos, lugares muy húmedos, muy oscuros, para descansar, para refugiarse, Ok. para protegerse pues, del ambiente externo. Bueno, antes de continuar, Jonathan, quiero saludar a las personas que se han ido conectando mientras transcurre este live. A ADN Socioambiental, Alejo Grajales, Ladi Pico, Danilo, a Juan, a Angie, a todos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Este es un espacio para hablar de biodiversidad, para hablar de los cambios inducidos por la acción humana. Entonces es importante generar estos espacios de conciencia ambiental colectiva. Bueno, seguimos. Jonathan, tú hablabas algo de hábitos fusoriales. Cuéntanos eso qué es, por favor, porque no logro. Son bichitos que se han adaptado a vivir debajo de la tierra. Entonces, dentro de los lagartos, dentro de los reptiles en general, hay unas culebritas que son súper raritas, son súper ancestrales. Entonces, digamos que las serpientes se dividen como en dos grandes grupos, ¿cierto? Podríamos decir que están las serpientes como de un nuevo mundo y las serpientes como de un viejo mundo, ¿cierto? Entonces, las serpientes del viejo mundo, o las más antiguas o más ancestrales, tienen características morfológicas que son muy ancestrales o muy rudimentarias todavía, ¿cierto? Entonces no tienen la capacidad de abrir la boca como si la abren las serpientes del Nuevo Mundo. Los cráneos son mucho más osificados, son más duros, son más compactos, entonces ellas no pueden hacer lo que hacen las serpientes, que tú las ves cuando las ves comiendo, entonces tú ves que van como una parte del cráneo, luego otra parte y otra parte, para poder hacer la ingesta del animal. No, estas tienen un cráneo mucho más fuerte y eso les permite excavar muy bien. Entonces ellas lo que hacen es que presionan con la cabeza, las cabezas son muy puntiagudas, entonces presionan con la cabeza la tierra y van cavando. Además tienen una fuerza impresionante. Claro que son unos bichitos que son así de chiquiticos que son más delgaditos que el dedo meñique, o sea, son súper pequeñitos, son muy pequeñitos, pero tienen una fuerza increíble. Entonces, son aquellos organismos que viven debajo de la tierra. Las cecilias en los anfibios, las cecilias también viven debajo de la tierra y digamos que tienen todo su ciclo biológico casi que un 90% debajo de la tierra. Se alimentan de termitas, de huevitos de hormiga, entonces siempre van a estar muy cerquita pues como a estos termiteros o a estos
a estos, no, ahí se me fue, a donde están las hormigas, donde hay muchas hormigas, a todos estos nidos de hormigas, que siempre van a estar ahí. Es muy, muy Jonathan, fácil. entonces, ¿podría entenderse que no tienen bien evolucionado, no sé, la visión? ¿No tienen ojitos o los tienen y ya están adaptados para vivir bajo el suelo? En general, digamos que hay varias teorías evolutivas de las serpientes, pero en general todas proponen que venimos o que venimos, que ellas evolucionaron de organismos que eran muy fosoriales, que estaban en una época pues donde habían animales muy grandes, donde eran muy predadas, pues, donde eran predadas muy fácilmente, entonces ellas necesitaban refugiarse para poder digamos, evitar que se las comieran. Que Y los eso hizo pues ocuparon. también que, para una de las teorías propone que esos eran lagartos que tenían que esconderse pues en madrigueras. Eso hizo que las extremidades empezaran a volver muy rudimentarias y que los ojos también se volvieran un poco obsoletos, porque entonces estaban en ecosistemas en ambientes muy, muy oscuros. Entonces Sí. ya la visión se pierde un poco y ellos empiezan a desarrollar otros sentidos que son los que les permiten pues como acercarse a las hembras y llegar a las hembras. Ok, súper. Muy, muy interesante esta información. Súper Aprovecho chévere. para saludar a las últimas personas que he visto que se están conectando. Canal Ecosistémico, Roberto, Keren 17. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Les recuerdo que esto es un programa muy dinámico. Si a medida que Jonathan va dando respuestas, porque claramente hay un hilo conductor, y si ustedes tienen dudas, por favor, de manera activa, empiecen a comentar en la caja de comentarios, porque nosotros vamos a estar muy, muy pendientes. Este programa lo construimos con su participación, no es que traemos un guión, un libreto, no. Esto es muy dinámico y si ustedes quieren saber cosas diferentes a las que estamos tratando aquí, pero claramente sobre estos individuos, con el mayor de los gustos y Jonathan con suficiencia nos contará. Bueno, entonces, después de esto, Jonathan, hay un mito o es algo que se escucha de manera recurrente y es que los reptiles son de sangre fría. ¿En realidad son de sangre fría o qué tanto de cierto tiene este comentario o esta aseveración? No, realmente es un mito. Realmente los reptiles, eh, obviamente son ectotérmicos, ¿cierto? Entonces, al ser ectotérmicos necesitan de la radiación externa para terminar de completar, pues, terminar de calentarse, pues. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Que digamos que son animales que tienen un sistema digestivo que no es tan desarrollado, no es tan evolucionado como el de nosotros, es decir, no hacen una degradación de los nutrientes tan efectiva como lo hacemos nosotros, por lo tanto, el calor o la energía no son capaces de sacarlas del 100% de los alimentos, ¿cierto? Ellos ingieren alimento, pero mucho de ese alimento no es degradado y sale nuevamente. Mucho de ese alimento, incluso en algunos casos, es regurgitado, entonces las serpientes, por ejemplo, la cáscara del huevo no son capaces de procesarla, de digerirla. Entonces lo que ellos hacen es que introducen el huevo, lo rompen con tienen unas vértebras que están modificadas, que tienen unos chuzitos, lo rompen el huevo, sacan lo de adentro y vomitan o regurgitan el resto, ¿cierto? Regurgitan la cáscara. Entonces al tener los sistemas digestivos tan rudimentarios no hacen un aprovechamiento del 100% pues, de los alimentos que consumen, por lo tanto, la energía que necesitan no la sacan, por lo menos no el calor, no la sacan al 100% pues, de su metabolismo, pues, de sus procesos metabólicos, entonces necesitan de energía externa pues, para poder completar y para poder complementar pues, como todos incluso sus procesos metabólicos, pero también pues el mantener la temperatura corporal. Entonces incluso nosotros también necesitamos mantener una temperatura corporal estable para poder, digamos que todos nuestros órganos se mantengan pues eh, con todas sus funciones óptimas, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos una temperatura interna que es más o menos de 37 grados centígrados. En los reptiles y en todos los animales pasa lo mismo, entonces como ellos a través del metabolismo no son capaces de hacerlo como lo hacemos nosotros, entonces necesitan del calor externo de la radiación solar para poder hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Hay muchos tipos de estrategias para poder calentarse, hay unos que posan directamente sobre los rayos del sol, entonces lo reciben directamente, entonces es radiación directa, hay otros que lo hacen por convección, entonces digamos los rayos del sol
pegan en una superficie y nosotros los recibimos indirectamente, a pesar de que estemos en la sombra, pues en nuestra madriguera, pues por decirlo de alguna forma, recibimos esos rayos del sol indirectamente, o también lo podemos hacer por convección. Entonces, por conducción, perdón. Si digamos hay una piedra que estuvo expuesta durante mucho tiempo al sol, o el agua también, o hay un charquito que estuvo expuesto durante mucho tiempo y se calienta, aumenta su temperatura, los reptiles simplemente se posan sobre ellos o se meten al agua y toman como toda esa energía calórica que hay pues, en estas superficies. También hay ganancia de calor por locomoción, entonces son animales que se mueven mucho, todos los músculos cuando tenemos, es como cuando nosotros tenemos frío, que Hacemos hacemos fricción en las fricción. manos para calentarnos, exactamente pasa eso. Entonces ellos se mueven mucho, la fricción de los músculos hace que se caliente y un porcentaje, no todo, porque no es todo, solamente un porcentaje pequeño del calor que necesitan lo adquieren pues, a través de este mecanismo. Entonces no es que sean de sangre fría, no, simplemente no logran ganar todo su calor a través del metabolismo. Ok, nos queda clarísimo. Muchísimas gracias. Para los que se han ido conectando, les contamos, estamos en el programa Planeta Biodiverso. Hoy tenemos como invitado a Jonathan Vanegas y estamos hablando de los herpetos y su función en los ecosistemas, teniendo claro que los herpetos se dividen en anfibios y reptiles y que dentro de esa misma división hay una subdivisión. Dentro de los anfibios, las rananas, las salamandras, las cecilias, y dentro de los reptiles tenemos las serpientes, los cocodrilos, las tortugas, los lagartos y una que vive en Nueva Zelanda que no logro recordar su nombre. Entonces, de nuevo a todos, gracias por estar aquí conectados. Saludo a Tomás, a Angélica, a Hernán y vamos con la siguiente inquietud. De todas maneras, estamos muy atentos, recuerden, si tienen preguntas, van comentando que vamos a estar pendientes de resolverlas. Jonathan, retomando, ¿cuál es la importancia que tienen los anfibios en los ecosistemas, sabiendo que este es el tema que hoy nos convocó? Después de tener ese contexto clarísimo, qué son, cuáles son esas dinámicas, cómo se comporta, ahora cuéntanos un poco de cuál es la importancia en los ecosistemas naturales. Empecemos con los anfibios y luego nos cuenta sobre los reptiles. Vale, digamos que los dos cumplen funciones muy parecidas, ¿cierto? Entonces los dos, digamos que cumplen una función en la cadena trófica, entonces los dos son presas y predadores de diferentes organismos. En el caso de los anfibios, pues ellos cumplen una función muy importante porque son organismos que permiten el paso de nutrientes entre ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. Entonces los anfibios, como su nombre lo indica, son organismos de doble vida, pues llamados como de doble vida o de dos vidas, porque tienen una fase que se desarrolla en el agua y tienen una segunda fase que se desarrolla en la tierra, ¿vale? Entonces, eso le permite a ellos, digamos que hacer ese gigante aporte en el ciclaje de nutrientes entre los dos ecosistemas, entre ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Además de eso, pues también cumple una función muy importante porque son predadores de muchos insectos, entonces consumen una gran cantidad de insectos y permiten que se haga como ese control biológico de todas esas especies o de todos esos artrópodos que tienen pues un crecimiento exponencial, ¿cierto? Entonces digamos que hacen ese control de plagas dentro de los ecosistemas, manteniendo pues el equilibrio. El caso de reptiles es muy similar, los reptiles pues también son presas y predadores. En el caso de los reptiles pues ellos sí consumen unas presas un poco más grandes, Ujú. entonces tienen la capacidad de alimentarse pues de vertebrados pequeños. En el caso de los cocodrilos pues de gran tamaño ya las presas aumentan en tamaño también, entonces igual que los anfibios que también tienen un componente pues como bífido eh, o anfibio, perdón. Entonces, los cocodrilos viven un tiempo en el agua o gran parte de su ciclo vital se desarrolla en el agua, casi que el 90%. De hecho, ellos solamente salen de los cuerpos de agua casi que solamente para poner las nidadas y muchos de ellos hacen las nidadas o construyen sus nidos dentro de los mismos cuerpos de agua. Entonces, casi que es el 100% dentro del agua. Igual que las tortugas, un gran porcentaje de las especies de tortugas colombianas son dulceacuícolas, hay algunas marinas también, entonces también aportan en ese ciclaje de nutrientes entre los dos ecosistemas, aportando pues pasando nutrientes de la tierra al agua y viceversa, ¿cierto? También consumen muchos insectos, entonces también aportan pues como en ese control de las poblaciones de insectos.
en los ecosistemas. O sea, claramente son supremamente importantes para garantizar ecosistemas estables. Claro, si no existieran, por ejemplo, las serpientes que consumen un montón de roedores, nosotros estaríamos invadidos pues de manera increíble pues de todos todas estas raticas que no a todo el mundo, no a todo el mundo les gusta, ¿cierto? Sí. Eh, si nos acercamos, incluso cuando estamos pues en basureros, por ejemplo, vamos a notar que hay muchas serpientes y la presencia de serpientes es muy grande, es muy alta, entonces es precisamente por eso, porque ellos aportan y hacen ese control de los roedores en diferentes ambientes, ¿cierto? Ujú. Entonces, es muy importante, son muy importantes para que no las maten y no, por favor, aprendamos un poquito de ellas porque tienen mucho que aportarnos. Listo, maravillosa la información, gracias. Doy paso entonces a saludar a los que se han ido conectando, Diego, Javier Arce, Patricia, Camisa Govia, pero además algo muy interesante, Jonathan, es que ya empezaron a interactuar. Por ahí alguien hizo una pregunta y te la voy a leer para que nos ayudes. Entonces, de acuerdo con la evolución, ¿por qué hay serpientes que evolucionaron siendo venenosas y otras que no? O sea, ¿por qué encontramos estos dos tipos de serpientes, las venenosas y las no venenosas? Vale, digamos que los procesos en la naturaleza son muy estocásticos, ¿cierto? Son muy aleatorios. Entonces nosotros a lo largo del tiempo, pues en los años de evolución, los millones de años de evolución, acumulamos mutaciones que se pueden ir expresando digamos, nuestro desarrollo de vida, aunque durante nuestra vida realmente no es que se expresen, sino que a lo largo de las generaciones puede ir un gen expresándose pues gradualmente y dependiendo pues de lo beneficioso o lo negativo que pueda representar para una especie o para los individuos de una especie, va a ser una característica seleccionada o no, ¿cierto? Entonces, la glándula de veneno básicamente en las serpientes venenosas evolucionó de una glándula salival, todas las serpientes tienen la misma glándula salival. Eh, Esta glándula se llama la glándula de Duvernoy, que está en la parte, digamos que temporal de la cabeza. Entonces, si nosotros vemos la cabecita de una culebra, está el ojito, está la región occipital, pues que es donde ya termina la cabeza y se insertan las vértebras, y entre el ojo y detrás, entre la parte posterior del ojo y donde termina la cabeza, en esa región temporal, va a estar la glándula. Entonces, por eso muchas veces cuando vemos en televisión que ordeñan las serpientes, ordeñan, les llamamos nosotros a cuando le sacamos el veneno a las serpientes, que son, lo ponemos en estas cajitas y hacemos que muerdan y simplemente estipamos la parte posterior de la cabeza para estimular y que salga pues la mayor cantidad de veneno pues que se encuentra allí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué unas son venenosas y otras no son venenosas? Digamos que eh, gran mayoría de las serpientes tienen algún grado de toxicidad sea en su saliva o sea en la glándula que secreta esta sustancia, ¿cierto? A pesar de que muchas no tienen un veneno que sea de importancia clínica, que nos genere pues, algún tipo de peligro, sí nos puede generar reacciones alérgicas y sí tiene algún efecto, por ejemplo, paralizante para las presas que consumen. Digamos que las cantidades de toxicidad que tienen es suficiente para lograr que una Inmovilizar especie, el por ejemplo, individuo. se movilice o simplemente le ayuda pues en la digestión. Entonces, parte de la funcionalidad del veneno es ayudar en la digestión de las serpientes. Como les decía, los reptiles tienen sistemas digestivos muy rudimentarios, muy rudimentarios, incluso los sistemas respiratorios. Los órganos tienen que reducirse para poder caber en esa estructura pues, cilíndrica, entonces solamente tienen un pulmón, el otro pulmón es muy rudimentario también y es como una esponja. Entonces, bueno, todas estas modificaciones hacen que ellos tengan que tener como ciertas adaptaciones que les ayuden a compensar eso. El caso del veneno es una de esas adaptaciones, ¿cierto? Entonces, hemos visto, por ejemplo, cuando vemos mordeduras de serpiente, vemos que los tejidos se licuan, que los tejidos se necrosan, que se dañan los tejidos. Entonces, eso le ayuda a la serpiente que cuando ingiere el animal, el veneno hace gran parte pues, de ese proceso de digestión y incluso podría llamarse entre comillas como una digestión externa, porque esa digestión empieza antes de que el animal es ingerido. Entonces, ¿por qué unas son venenosas y por qué otras no son venenosas? Pues realmente no hay una explicación que diga, digamos, en el linaje evolutivo de las serpientes, de los viperios, que explique
en qué momento realmente se origina el veneno, sino que son como varios orígenes en momentos diferentes, varios linajes evolutivos, incluso hay varias familias que tienen veneno y dentro de una misma familia hay especies que tienen venenos y otras que no. Entonces, digamos que son características que van apareciendo a lo largo de la vida y que se van especializando a lo largo de la historia evolutiva de los animales, que se van especializando y que llegan pues a las especies que conocemos hoy. Pero siguen siendo procesos muy estocásticos realmente, no, no hay pues como una explicación real. Entonces es como, si lo comparamos a algo parecido, pues como para que lo entendamos mejor, es como el por qué nosotros desarrollamos formas de comunicación o el manejo de herramientas y otros organismos, ¿no? Entonces son como eso, son como procesos muy estocásticos que finalmente hacen como un todo y nos Ok. permite pues como tener lo que tenemos ahora. Gracias, Jonathan. Bueno, les cuento que esta pregunta salió de ADN socioambiental y nos puso a hablar bastante, así que ya saben, esta es la dinámica. Cuéntenos qué inquietudes tienen sobre este tema en particular y nosotros con todo gusto lo vamos a resolver. Entonces, aprovecho para saludar a Gerald Caballero y a Paula H. que se conectaron. Retomando un poco lo que decía Jonathan, ese veneno además es como una predigestión, ¿no? Que tiene como unas enzimas que catalizan, aceleran ese proceso una vez ya ingresa al individuo, además de que le ayuda claramente a obtener sus presas. Jonathan, yo pensaría que de esto surge la siguiente inquietud, y a lo mejor hablo por todos los asistentes, y es, ¿cómo identifico yo, un ser humano de a pie, común y corriente, un mortal, cuándo es venenosa y cuándo no lo es una serpiente? Esa es la pregunta del millón, Lore. No, realmente no hay una característica que nos permita diagnosticar la toxicidad pues, del veneno de una serpiente, de la saliva, o que la serpiente sea venenosa o no sea venenosa. No hay no hay una sola característica o no hay una única característica. Realmente es la configuración de varias de ellas, ¿cierto? Entonces, si aprendemos a conocer y aprendemos nos documentamos un poco acerca de su morfología y de sus estructuras, pues vamos a encontrar varias estructuras que nos van a permitir, digamos que identificarlas. En este momento, digamos que para Colombia tenemos dos familias que son las de mayor importancia clínica o de las que más debemos aprender o de las que más debemos saber para poder, digamos que tener una identificación en campo, digamos que correcta y no ir o evitar que le hagan daño a un animal, ¿cierto? Porque también podemos evitar que se le haga daño a un animal argumentando pues que no es una serpiente venenosa porque en campo, cuando estás en campo, en esos sectores rurales, les dan parejo a todas por igual, no solamente a las venenosas, sino que todas las matan. Incluso la segunda, mira, la segunda, eh, digamos que la segunda amenaza que tienen las serpientes es la muerte que tienen a causa de los campesinos y del atropellamiento en carreteras. Entonces, está por encima de muchos otros impactos que generamos nosotros con nuestras actividades antrópicas. eh, pero simplemente el desconocimiento y el miedo, la aberración que nos genera, pues hace que las matemos y que les demos súper duro. Entonces, bueno, tenemos dos familias de importancia clínica para Colombia que digamos que son las que les voy a mencionar. Una es Vipéride, que son todas las víboras, todas las cabeza candados, les dicen cuatro narices, pelo de gato, cabeza candado, bueno, hay una gran cantidad de nombres. Y la segunda familia son los elápidos, que es donde están todas las corales, ¿cierto? Entonces, para Colombia tenemos 23 especies de corales, de viperios tenemos alrededor de 33 especies, 34 especies. Entonces, digamos que de las 360, de las 370 especies de serpientes que hay para Colombia, solamente el 20% de las especies representan algún peligro realmente para nosotros. El resto no representa ningún peligro, son supremamente inofensivas. Incluso las mismas corales son muy inofensivas en términos de que ellas no pretenden atacar, ellas no están detrás de uno, ellas no lo persiguen a uno, ellas son muy huidizas. Entonces tan pronto te sienten llegar, tan pronto te sienten que estás caminando, las serpientes no oyen bien, ellas no tienen tímpano como nosotros, o sea, no tienen este orificio que tenemos nosotros, sino que solamente tienen el oído medio y el oído interno, ¿vale? Entonces, esas estructuras son muy rudimentarias. Para poder escuchar lo que ellas hacen es que pegan el mentón al suelo y se escuchan como las vibraciones, o sienten las vibraciones del suelo, y así es como nos escuchan, ¿cierto? Entonces ellas van a
irse de una. Apenas nos sienten, van a salir corriendo, que es lo que les interesa a ellos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, hay varias características. Entonces, la primera familia, que son los bipéridos, tienen, digamos que tres características principales. Una es que tiene la cabeza en forma triangular, ¿sí? La segunda característica es que tiene muchas escamas sobre la cabeza, muchas escamas pequeñitas sobre la cabeza. ¿Que Y empieza la de tercera, levantarse o qué? ¿De tantas pues escamas se son, levanta? están así como puesticas unas encima de otras, Ok. ¿cierto? Incluso son quilladas, nosotros decimos que son quilladas porque tienen como una protuberancia en la mitad, como una vaginación así hacia arriba, ¿cierto? Y la tercera característica es que tienen una foseta termosensible en la región loreal. Entonces acá entre la naricita y el ojo tienen un orificio acá en las dos partes acá. Entonces van a tener ese huequito es termosensible, es decir que ellas pueden percibir el calor, es una adaptación que me parece increíble. Entonces poder percibir el calor de sus presas, incluso la membrana que está dentro de la foseta termosensible, tiene varias secciones y cada una de esas secciones, digamos que traduce información diferente. Entonces te va a decir en qué dirección está, qué tan intensa está en esa dirección, porque digamos que toda la membrana recibe radiación, pero entonces hay algunas zonas que reciben mayor radiación que otra, entonces de ella va a poder decidir, venga, esta por acá, esta presa es grande, esta presa es pequeña, vamos a ver qué nos vamos a comer. Eh, En otras palabras, este huequito te dice ranita a las 3 en punto. exactamente, pueden calcular la distancia, entonces la mordedura de la serpiente es supremamente, el ataque de las serpientes, de las víboras es supremamente certero, casi que en un 90%, pues ellas saben a qué distancia estás, saben a qué distancias vas a atacar y saben a qué distancia pueden ir, ¿cierto? Entonces tú las ves enrolladitas, ellas están enrolladitas en una S porque es como un resorte, entonces ellas están preparándose para saltar y saben pues a qué distancia van a poder hacerlo. Entonces, eh, hay que tenerlo muy presente, que son unos bichos que están diseñados para comer, para matar y para comer, Pero literal. sus presas, Listo. claramente. O sea, nada tiene Sí, que sí. ver con... Epa, eso es muy importante. Las serpientes, la construcción del veneno eso es una proteína que a ellos les cuesta mucho, mucho, mucho construir o hacerla o producirla. Entonces, ellas no van a gastar el veneno. Es como si ustedes no van a gastarse la plata en una finca en otro país porque no van a poder ir a visitarla, porque no van a poder ir a estar allá, ¿cierto? A ellas les cuesta mucho producir ese veneno, entonces no se lo van a gastar en algo que no se van a poder comer. Es decir, que nosotros no estamos dentro de su interés, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos van a morder a nosotros? ¿Para qué nos van a matar a nosotros si es de algo que no les cabe en la boca, que no se van a poder comer? Entonces, más bien, siga su camino, que yo estoy tranquila por mi camino también. Entonces, bueno, Lore, tres características. Cabeza triangular, muchas escamas sobre la cabeza y una foseta termosensible en la región loreal, ¿cierto? Hay muchas, hay muchas serpientes que cumplen también con esas características, pero entonces con una o dos características de ellas, pero entonces vamos a tener en cuenta siempre las tres características, siempre las tres. Hay unos culebritas que por defensa, para ser más imponentes y para parecer venenosas, tienen la capacidad de poner la cabeza triangular también, entonces simplemente proyectan estos huesos detrás de la cabeza y parecen triangulares. Las boas tienen también escamas pequeñas y muchas en gran número sobre la cabeza, entonces también va a ser una característica, pero entonces tenemos que ver las tres combinadas para poder decir sí, es Es venenoso. venenosa. O sea, las otras Epa. se mimetizan como un mecanismo de defensa también para evitar. Exactamente, epa, exactamente, es tal cual. La otra familia, que son los elápidos y todas las corales, igual tienen una configuración de características que nos van a permitir identificar que son venenosas o no, o que son falsas corales. Entonces, dentro de ellas está que no tienen cuello diferenciable, es decir, el cuerpito es así tal cual un dedito, es completamente recto, no tienen cuello así como las otras, entonces no hay ninguna cintura, pues aquí como pectoral, pues por decirlo de alguna forma, que les va a dar esta sensación pues, de cuello. Sí. Eh, Tienen los ojitos muy pequeñitos con relación a la cabeza, es como un puntico con relación a la cabeza, es muy, muy, muy pequeñito. Los anillos del cuerpo generalmente son completos, a veces uno encuentra como unas variaciones, pero en general los anillos del cuerpo van a ser completos siempre.
Las colitas son cortas y muy gorditas, las de las falsas corales son unas colas largas y puntudas, O sea, ellas que son son más una gorditas, ternurita. tienen unas ternuritas, sí, Sí. realmente sí, son muy tiernitas, son muy tranquilas, son muy tranquilas. Cuando uno las manipula, uno de los mecanismos de defensa que ellas tienen es hacer como unos espasmos, como unos saltos. Entonces, ¿Sí? como si fueran así, como si se asustaran. Pero entonces no es que te estén atacando, sino que simplemente se están moviendo así, pues, para defenderse. Pero en general, Aleja. son súper tranquilas, Lore, son súper tranquilas. O sea que el Ellas no te van a llamado, atacar. Jonathan, perdón, te interrumpí, o sea, el llamado es, si las vemos, es mejor no ponerme en la tarea de voy a ver si tiene los 3 puntos para identificar si es venenosa y representa un peligro. No, el peligro soy yo hacia ella, la dejo seguir su camino, porque muchas veces, motivado por el miedo, pues terminamos cometiendo, no sé, un error bien grande, desde el punto de vista ecosistémico, claramente. Digamos que la invitación que yo les hago siempre, pues, como a todas las personas que viajan conmigo, que están conmigo, es como que, listo, si les tiene miedo, si les tiene miedo y no las quiere ver, no las vea. Si las quiere ver y las quiere disfrutar y quiere aprender de ellas, hay que ser muy prudentes, ¿cierto? Yo no digo que, yo no comparto esta visión de conservación en la que nosotros estamos a un extremo y los ecosistemas están al otro extremo, entonces no vea, no respire, no toque, sino que es más bien venga, yo le muestro, venga, yo le enseño, venga, yo le doy algunos daticos importantes, ¿cierto? Entonces, si vemos una serpiente y queremos verla, guardemos una distancia prudente, unos 2 metros de distancia. Con eso nos vamos a asegurar de que si la especie, que si la serpiente va a atacar, pues no nos va a alcanzar a tocar. Entonces, unos 2 metros de distancia, no tirarle cosas, no aventarle cosas, no chuzarla con un palo, simplemente observarla. Si queremos verla, si queremos pues como disfrutar y compartir pues ese espacio con ella, simplemente la dejamos que siga su camino. Si está dormida y está ahí tranquilita, la dejamos tranquilita y nosotros seguimos nuestro camino. Si tenemos que bordear un camino, lo hacemos sin problemas, o sea, damos una vueltica ahí de 2, 3 metros por dentro del sendero y seguimos nuestro camino y y no causamos pues ninguna intervención dentro de su actividad, ni tampoco dejamos de hacer la actividad de nosotros. Sí, claramente ese es el llamado, Jonathan, y es precisamente lo que queremos propiciar con con estos espacios y es generar conciencia ambiental colectiva a través de la información, del conocimiento, estar informados para tomar decisiones acordes. Entonces les recordamos, hoy estamos en el primer programa, el lanzamiento de Planeta Biodiverso. Nuestro invitado es Jonathan Vanegas, herpetólogo, fotógrafo de naturaleza claramente, y es un conservacionista por pasión y por vocación. Jonathan, yo pensaría que ya nos vamos despidiendo. Bueno, aunque hay aquí un comentario. Ah, bueno, sí, información que salva vidas, qué podemos hacer en caso de mordeduras, ADN socioambiental. Este es un tema bastante extenso. Lo que voy a hacer es que tomo apunte y lo inventamos de nuevo. Hacemos otro espacio, otro en vivo y hablamos específicamente de qué hacer en caso de mordeduras, cómo actuar, que eventualmente qué hay que hacer y tiene que ser esa reacción correcta para salvar vidas. Entonces, Jonathan, para cerrar, cuéntanos qué estás haciendo, cuál es tu trabajo y así nos animamos todos pues también a seguir tus publicaciones. Vale, Lore, no, muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo sí quisiera como aportar un poquitico pues a la pregunta que nos haces a ADN porque es muy importante. Entonces, básicamente son 3, 4 cosas las que debemos hacer. El veneno cuando entra en el cuerpo, pues va directamente al torrente sanguíneo. Por el torrente sanguíneo es que se distribuye por todo el cuerpo. Entonces, si nosotros estamos alterados y estamos asustados, obviamente va a haber una circulación más veloz de la sangre en el cuerpo, entonces el envenenamiento puede ser mucho más rápido. Entonces, lo primero que hay que hacer es tranquilizar a la persona, ¿cierto? Tranquilizar a la persona, que las personas que estén alrededor estén tranquilas, asegurar a las personas también. Entonces, es decir, asegurar a la persona que fue mordida. No es que la serpiente esté ahí, nosotros vamos a atender a la persona y la serpiente
va a seguir mordiendo pues, a todos los que lleguen, sino que asegurar, tratar de sacar a la serpiente donde está, inmovilizar a las personas, a la persona mordida, inmovilizarla para que no haga ningún tipo de esfuerzo físico. Volvemos al mismo tema del ritmo cardíaco. Si hay alguna actividad que aumente el ritmo cardíaco, va a acelerar el envenenamiento de la persona. Entonces, hay que inmovilizar, tranquilizar para que la persona esté quieta, desplazarla en camilla, pues inmovilizada. Si no se puede hacer, tratar de hacerlo lo más despacio posible, ser muy prudente pues con un ritmo constante para que el ritmo cardíaco se mantenga muy estable durante todo el traslado. Lavar la herida también es muy importante. Muchas veces el envenenamiento no es solamente el efecto del veneno sobre el músculo, sino que es la infección pues, que representa la mordedura de una serpiente que tiene una cantidad de bacterias en la boca. Entonces, lavar muy bien la herida, ¿cierto? No chupar, no va a hacer ningún tipo de succión, no va a hacer torniquetes. Si se hace torniquetes, el veneno se concentra en esa zona y simplemente lo que marca es el pedazo por donde van a tener que cortar después. Uy, Entonces, son cositas, son detallitos y es muy interesante pues profundizar en el tema, pero básicamente cuando hay una mordedura, tranquilizar, inmovilizar, lavar y llevar al centro médico más cercano que haya, ¿cierto? Eso es como la recomendación. Cuando es por lápidos, cuando es por corales, ya tiene unas implicaciones diferentes porque el veneno es neurotóxico, entonces las personas generalmente mueren es por choque anafiláctico y la recomendación es entubarlo en la mayor brevedad. Si lo podemos hacer inmediatamente, ocurre el accidente de alguien con conocimiento y se puede hacer de una, se hace de una porque lo primero que pasa es que la gente muere ahogada, pues asfixiada. es una vaina bien fuerte, sí. Y nada, después hacemos una charlita bien chévere y bien extensa mostrando algunos casos pues bien particulares, entonces de una, bienvenido Así a va toda a la ser. charla. Jonathan, gracias por el tiempo, por la dedicación. O sea, definitivamente se nota la pasión por el tema porque, no, que va, yo voy a responder esta pregunta. ADN socioambiental, gracias por el interés. Bueno, ahora sí, a despedirnos de todos. Un abrazo, muchísimas gracias por haberse conectado, por aceptar esta invitación. Pero Jonathan, te doy paso. Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo y todos vamos a estar muy atentos. Vale, Lore, de una, no, en este momento estamos trabajando pues en un proyecto muy grande, pues Keeping Nature, a través de Keeping Nature hemos llevado pues muchos mensajes de conservación, hemos tratado de sensibilizar no solamente a las personas que nos acompañan en los viajes, sino en las comunidades con las que trabajamos, entonces hemos estado trabajando un montón con ellos y aportando pues desde lo que nos sabemos y desde lo que hacemos, desde nuestro quehacer a todos los procesos académicos, formativos y demás pues, de las comunidades. Entonces, nada, invitarlos a mi perfil, a que conozcan un poquitico de la biodiversidad colombiana, que si quieren conocer y si quieren ir a los ecosistemas y si quieren enterarse un poquito de todos esos animales que están eh, que hacen parte pues como de nuestro patio de la casa literal, porque están ahí, porque los tenemos acá y porque los desconocemos por completo, porque desconocemos los ecosistemas y no sabemos que Colombia es como si fuesen 5 países pequeñitos metidos en un solo territorio. Entonces, si quieren conocer un poquitico de lo que es Colombia realmente, de conocer esa historia que está más allá de la violencia, de la coca y de todo lo que negativo que hemos cultivado durante tantos años. Los invito a visitar Keeping Nature Tours, ahí vamos a tener un montón de información, tenemos viajes, tenemos un montón de cosas con las cuales se pueden sumar y pueden seguir creciendo pues en todo este tema ambiental. Jonathan, gracias, gracias. Una vez terminemos, pues ya vamos a subir esta sesión grabada y ahí en el copy vamos a poner la información de tu perfil, el perfil de tu empresa, para que los que están interesados, pues claramente por ahí te podrán contactar. Bueno, un abrazo, Jonathan. De nuevo, muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias por estar en este espacio un viernes en la noche. Claramente esto es pasión, esto es ganas de estar informados y bueno, aquí vamos a estar con invitados que ustedes nos van a ir contando, pues como de qué quieren que hablemos y nosotros con el mayor de los gustos buscaremos un perfil muy idóneo para que nos cuente sobre este tema en especial. Bueno, Vale, buenas noches bien, a todos. Jonathan, besitos a todos, saludos a Santi, Santi, todo bien. a todos, Chao. gracias. Buen fin de semana. Chao, Jonathan.
Chao, cuídate. Tú igual.